episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. Buen día, dormilones y dormilonas. Aquí Alexius Vidalius. Hace un poco más de 2 horas que estamos recorriendo la ruta 40. Hemos hecho 81 kilómetros y monedas. Día bastante frío a la mañana, bueno, como es muy común en estas zonas, ¿no? Que las mañanas sean frías y después suba el calor. Igual sigo con frío y es raro porque deben hacer unos 18 grados y estoy abrigado, pero se ve que el viento me pegó bastante. Aún así, los primeros 25 kilómetros no tuvimos mucho viento realmente, fueron bastante tranquilos, pero a partir de los 25 kilómetros de haber estado recorriendo la ruta 40, se puso en pésimo estado, realmente muy mal estado la ruta en general. Ahora está hecho una seda prácticamente, si se fijan. Una seda. Pero más o menos estuvimos transitando unos 45 kilómetros que estaba completamente destruida. Debe ser por las diferencias, ¿no?, de temperatura. Y estamos aproximadamente a unos 84 kilómetros de San Juan capital. Así que vamos a seguir adelante. Ya estiré aquí. Ven el paisaje hermoso que tenemos detrás. Por lo que vi, no hay nada hasta llegar a San Juan. Creo que en Sarmiento hay algo, pero es ahí nomás de San Juan capital. Así que vamos a ir parando ocasionalmente, descansando hasta llegar a la capital. Los mantengo al tanto. Tienen hasta wifi acá. Me permitieron enchufar a Hodor, como pudieron ver también. Unos genios totales. Y miren la cantidad de stickers que hay acá. Una locura. Así que vamos a poner también el sticker de Horizonte NOA. Por supuesto, no podía faltar esto. Vamos a ver acá que todavía hay lugar acá. Momento especial. Vamos a pegar el sticker de Horizonte NOA. Acá. Trata de ponerlo lo más derecho posible. Con una mano a veces es difícil, pero ahí está. Horizonte NOA presente en el Parador Talacasto de San Juan. Increíble. Lo que me comentaba Javi recién es que todas las casas que están ahí abandonadas solían ser una estación de tren y ahora solo quedó eso. Y lo otro muy lindo que me comentó es que por allá se llega directamente hasta Chile. Son aproximadamente unos 500 kilómetros, hay varios pueblitos. Así que bueno, 500 kilómetros, pero recién me dijo que en el último pueblo hay una estación de servicio o algún lugar para cargar. Así que con Hodor no va a poder ser. Estaría súper jugado y aparte me dijo que hay pendientes por momentos, pero que el cruce con Chile es súper tranquilo. Así que quizá para la próxima en moto
o cuando salga una Mega Super Master Pro con 500 kilómetros de autonomía, o yendo a 20 kilómetros por hora, también esa sería otra. Pero bueno, no quiero decir eso porque hasta puedo llegar a planificarlo y todo. Este parador Talacasto, la verdad, se los recontra recomiendo. Espectacular. Ahí está Javi. ¡Vamos, Javi! Miren lo que me encontré en el medio de la ruta 40, el Autódromo Vilicum. Acá se corre la final del TC. No, esto es una locura. Miren qué lindo que está. La ciudad de San Juan fue fundada en 1562. Cuenta con una población de 820.000 habitantes. Y es el hogar del primer monumento histórico nacional de Argentina, la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, mientras vemos el conflicto en Gaza y terminamos de almorzar, no había sándwiches, así que acá Sebastián de la Shell me hizo un café con 3 medialunas. Ese es nuestro almuerzo. Estamos ya en San Juan Capital. Ahora vamos a buscar hotel. Lo puse a cargar a Jodor un ratito, pero realmente no hace falta. Hemos recorrido 170 kilómetros, así que en cuanto llegue al hotel, les doy mi conclusión final por el día de hoy. Estamos en San Juan Capital, llegamos hace unas horas, me estoy hospedando en Cuesta del Viento 2, hotel re barato y re lindo, atendido por Guada, una genia. Jodor quedó poquito más del 50% de batería después de la última carga que le dimos en la estación de servicio Shell, donde almorcé, entre comillas, porque en realidad fue un café con 3 medialunas porque se habían quedado sin sándwiches. Así que ahora estoy yendo a merendar. Pensé que iba a ser menos ruidosa esta calle, hay un montón de tránsito. La idea original iba a ser quedarme 2 noches en San Juan, pero lo que voy a hacer es me voy a quedar esta noche en San Juan y mañana ya me voy derecho para Mendoza Capital y me quedo 2 noches en Mendoza Capital. Ya lavé ropa también, así que estoy contento y ahora, como les dije, estoy yendo a merendar. Fuera de eso, día muy lindo el encuentro en el parador Talacasto, me llenó de energía. También la visita al autódromo, bastante inesperada, así que fuera de eso, muy contento. Ya me duché y ahora, como les digo, a seguir trabajando, a merendar algo un poco sustancioso porque me quedé con un poco de hambre por el almuerzo. No se olviden que si se sienten con ganas de ayudar a alguien más, pueden revisar los links para FUCA, para la Fundación Cáncer, debajo en la descripción del video, pueden donar ahí. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo episodio.